The Wild Project. Un vídeo que no sé si lo habéis visto, pasó hace 2 días esto en Estados Unidos en un supermercado. ¿Lo habéis visto? Yo sí. Ya sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Sí. No vamos a poner imágenes. Qué horror, no lo pongas. No. Como mucho podríamos meter un frame, pero que no se vea nada, ninguna persona, que nos... el arma y ya está. Un chaval, un psicópata, porque no tiene otro nombre, con ideas conspiranoicas, supremacistas, blancas. De hecho, el día antes colgó un texto de 180 páginas, una conspiración loca sobre cómo, no sé si los negros o varias razas querían suplantar. Bueno, esas películas que se montan en algunas partes de Estados Unidos ahí, loquísimas. El caso es que el tío cogió una armilla antibalas, un rifle, una cámara, un casco con cámara, y por Twitch, en directo, en streaming puro y duro, condució 300 kilómetros para ir al barrio, a la zona donde más concentración de gente negra hay. Sí. Y en un supermercado bajó, todo esto grabado y todo esto en directo, y empezó indiscriminadamente a matar quien se encontraba. Excepto el último, que yo flipé. Ya. ¿Lo viste? Ya. Bueno, yo he visto el vídeo hasta que se corta, que luego es como que parece que deben ya chapar la cuenta o algo. Pero es que parece un puto videojuego. Sí, es muy fuerte. Es un puto videojuego. O sea, cómo dispara, pam, pam, pa. Me peta la cabeza. A mí también. Me peta la cabeza. Es que no duda cabeza. ni un segundo, ¿eh? Como de loco. O sea, no es como... Sí. Es como que actúa, no sé, de una forma como un robot. Como un robot, tío. Creo que al final, ya cuando la poli llega, creo que se estaba apuntando con el arma y lo convencen, que yo no lo hubiera convencido, que se pegue un tiro, que le den por el culo. Totalmente. Y al final lo convencen para que deponga el arma y lo detienen. Y de hecho si se han visto imágenes. Sí. O quería hacer el amago de... Pero lo convencen, que tire el arma, no sé qué, no sé cuánto. Supongo que el protocolo de la policía es: tenemos que salvar siempre la vida de todo el mundo y que después el juicio determine. Me molaría ver si negociaban tanto con un negro con un fusil en un supermercado. Sí. Si hubieran negociado tanto de decirle, oye, baja el arma, que tal cual. Le hubieran pegado un tiro a 1 kilómetro y medio. No sé Qué raro que no le peguen un tiro, la verdad. Pero si se está apuntando a sí mismo, quizás... ¿No? No si, sé. Sea como sea, el caso es terrible. Otra vez nace el debate del tema de las armas, y yo sinceramente, aunque esté en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es sagrado ese texto y las enmiendas son sagradas, la segunda enmienda es el derecho individual de llevar un arma y defenderse, ¿no? Creo que ya va siendo hora de que se haga algo con esto. Pero es que esto es dinero, que es una locura, tío. Es que es uno tras otro. Yo creo que hay una aliada ahí entre el gobierno, lo de la asociación del rifle, se untan unos a otros, y yo creo que no lo van a quitar nunca. Te lo digo de verdad. Pero creo que hay mucha mafia detrás. Lo que acaba derivando es una puta salvajada. Es que es una locura, a mí me parece una locura que hoy día sigan, pero es que algo muy gordo tiene que haber detrás como para que no lo hayan quitado ya, después de todas las veces que ha habido esto. ¿No te parece? Es que si fuera una, es que son tantas. Y hoy en día con las redes todo se sabe, o se saben muchas cosas. Y es realmente alucinante. Esto porque es muy gráfico y es un vídeo muy exagerado, pero ¿cuántas veces nos levantamos con la noticia de tiroteo en Estados Unidos? Han fallecido 4... No hace mucho hubo otra, hace un par de años así, de uno que entraba en una iglesia también con una cámara en primera persona. Sí. En una mezquita, ¿verdad? Sí, una mezquita. Con un M16 entraba y Y yo creo que cada vez que ven esto, se incitan más gente a hacerlo, macho. Yo creo que esto es como la llamada de, venga, más locos. Pero tendrían que prohibirlo como derechos humanos la ONU. O sea, ya no Estados Unidos, que no lo va a hacer. Pero estas organizaciones no pueden meterse como un gobierno con Estados Unidos, además que es soberano, es su propio... ¿Y tú crees que Estados Unidos lo va a hacer? Es que yo creo que les untan, se untan. Yo no sé si se untan. Yo creo que ya por una parte es eso, forma parte de las enmiendas, por lo tanto es intocable. 2, hay negocio. Hostia, hay un negocio armamentístico en Estados Unidos muy heavy. 3, a ver cuál es el listo... Porque al final los políticos, ¿qué quieren? Seguir en el poder renovándose. A ver quién dice que A ver quién es el listo que dice esto que estáis acostumbrados desde toda la historia, desde el 1776, creo que se fundó Estados Unidos. Esto que forma parte desde ese momento, que es que tú puedes ir armado por la calle, por donde sea, porque es tu derecho constitucional. A ver quién es el listo que dice vamos a cambiar esto. Nadie va a tener cojones. Pero yo no sé si
si se votara? No, yo creo que ganaría el sí. Estados Unidos es muy grande y hay mucha gente que, sin ser psicópata, esto es un caso extremo, para defenderse y quiere tener un arma. Quizás no lleguemos a eso, pero vamos a complicar un poco conseguir armas. Vamos a complicarlo con test psicotécnicos, psicológicos duros. Y que si los superas, ok, puedes obtener tu arma. Y luego eres un puto loco y has engañado a los psiquiatras y a los psicólogos. Bueno, pues mira, no se puede tener todo en la vida. Pero algo se tiene que hacer. ¿Es difícil engañar? O sea, ¿es fácil dar un perfil psicológico que puedas...? Si estás entrenado, se puede un poco. Pero te pillan, ¿no? Sí, de hecho, en muchos que hacen oposiciones para ser polis y tal... Sí. No, hay un psicotécnico y hacen antes psicotécnicos para saber por dónde van a ir un poco los tiros. No, hostia, puta las bromas, tío. O sea, es que... ¿Quién matarás? ¿A estos o a estos? Vale, a estos, vale, ya sabemos cuál. Joder. No, pero lo del vídeo este es terrible, Se te corta. De todas formas, es lo que yo creo que no quieres quitar la posibilidad de tener arma. Bueno, no quieres hacer eso. Ahora bien, una cosa es que te compres una Glock, una pistolita. La otra cosa es una M16 con mirillas, aparte silenciador. Tienen ilimitado, pueden comprarse 20.000, ¿no? Claro, o sea no hay un límite de número de armas, ¿no? ¿En qué escenario de la vida de un urbanita de cualquier pueblo o ciudad necesitas un fusil con una cadencia de tiro de no sé cuántos cientos de balas por segundo a un alcance de medio kilómetro? O sea, ¿por qué te hace falta eso exactamente? Una cosa que sería muy debatible, el tema de la pistola, por seguridad, tenerla en casa, no poderla sacar, bla, 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 bla. Pero de ahí al rifle con mirillas, silenciador, no es una locura. Visión aparte nocturna, el tío cómo va vestido, Sí, va con sus gafitas de disparo, con el chaleco, el casco. Parece que venga el Call of Duty. De asalto, tío. Es una locura. 18 años. A mí y lo que pasó con el tío de Batman, de la película de Batman, que creo que era la tercera de Nolan, la de Bane. Sí, es verdad, sí. Que también, bueno, flaqueó. O sea, ¿qué armas se pueden conseguir? Muchas, que sí, se pueden conseguir y aquí en España también. Y si no puedes de caza, te vas al mercado negro y oye, vas a conseguir, igual que hay droga. Pero si lo dificultas un poco más, evitas que cualquier adolescente más o menos de nivel adquisitivo medio pueda conseguir algo así. Sí, total. ¿No? Lo complicamos un poquito. Yo creo que se tendría que complicar. Y se evitarían cosas además. El otro día pensaba que iba por ahí la noticia. El otro día salió un vídeo en las noticias de cómo el clásico caso de acoso policial de la policía de Estados Unidos, no sé ahora mismo de qué estado era, contra un negro, ¿vale? ¿Es el que dispararon que fue al coche? Llevaba una gorra, era de noche, está grabado de noche, y el tío, o sea, le dicen que se pare, que las manos al suelo, no sé qué, llevaba una gorra, se ve como coge la gorra y dice, vale, la suelto, va a dejar la gorra, y antes de que la deja, lo fusilan. Bajo el pretexto de a ver si es que tenía un arma, no sé qué. Joder, es que esa pregunta que te haces de a ver si tiene un arma, te la estás haciendo porque permites que haya armas y usas esa movida para decir, hostia, que va a quitar una... Sí. Hay casos que sí que es verdad que yo puedo más o menos entender, porque hay situaciones estas grabadas que ves que va hacia el coche, que a lo mejor va al coche para arrancar y pirarse, pero que hablamos de Estados Unidos. Saca una gorra y va a dejar una gorra. Esta fue heavy. Bueno, y lo de George Floyd, que sí que es muy típica, pero es que es un caso paradigmático de trato racial horroroso. O otro que fue similar, como 2 o 3 años antes, también de I Can Breathe, de un hombre que también, un tío que ya está atrapado, si es que ya está. Es que no hay necesidad. ¿Qué necesidad hay de seguir machacándoles? Sí, y ya también hubo mucho lío, claro, pues al final era otro afroamericano, se lió otra vez, justamente. Claro. Es lo que tú dices, si este tío hubiera sido negro, a saber qué hubiera pasado ahí, a lo mejor le pegan ya 5 tiros directamente, no lo sé, tampoco podemos elucubrar porque no sabemos, pero podría haber pasado perfectamente. Pero es una tragedia. Y encima el punto de poderlo ver en streaming. Estos son crímenes de nuestro siglo. Sí. Esto era impensable hace unos años. Qué fuerte. Que un tío se ponga y en streaming... Es que ¿quién te dice que un día... Tú imagínate, un streamer famoso que un día coge una pistola... Y se vuela la cabeza. Y se vuela la puta cabeza. Bueno, de hecho ya hay alguna cosa así, pero uno que fuera... Imagínate hasta un famoso. Esto puede pasar. No es una exageración. Puede pasar un día. Qué horror que haya...
De hecho, lo vamos a hacer. Mira. No, calla. No, ¡Qué horror! No me asustes. No me asustes. No, sería... Pero puede pasar cosas así. O un apuñalamiento. Que sí. Una chaladura de estas totales. Y la gente que hace IRL, que va por la calle grabándose... Hombre, ahí se puede ver cualquier... Un crimen, un tiroteo, que le peguen un tiro, que intenten robar y lo maten. Son crímenes de nuestra época, ¿no? Yo cuando lo vi, además de quedarme frito por lo que vi, la sensación de... Esto es en directo, tío. Claro. Es un stream ¿De quién es Twitch. responsabilidad que esto pudiera pasar? De Twitch, en este caso. Sí, pues que es muy difícil controlar. ¿Cuántos streams deben haber al momento en el mundo? Yo te hago la otra pregunta. ¿Y por qué permites tantos si no los puedes controlar? ¿Y qué empresa va a dejar de tener movimiento, por lo tanto, más clics, más dinero? ¿Ves? Pero ahí ya entra al final, yo creo que este tipo de... Pero eso no lo puedes controlar. Tú haces un stream y a lo mejor el tío no enseña el arma hasta que llega ahí. ¿Eso qué son? ¿25 segundos de vídeo? Lo que yo he visto, que ya empieza a disparar. Sí. Tarda 30 segundos. 30 como mucho. No llega al minuto. No, y le chapan. Supongo que la gente denunciando. Pero ¿sabéis lo que es jodido? Que estoy seguro, me juego los huevos... A que había gente mirando. De que había... Bueno, mirando todos. Hubiéramos mirado todos. Así. Pero no. De que seguro, de que en el chat ese habría gente LOL, what the fuck, Call of Duty. Porque hasta yo puse un tweet, que hablaremos de esto, de mi lío. Bueno, mi lío cero, pero de mí. Puse un tweet alucinado con esto y había gente comentando Call of Duty, Mercadona, bromas. Tío, acaba de pasar, coño, sí, acaba de pasar. Parece que en las redes sociales no hay filtros. Acaba de pasar. Si esto ya han pasado horrible, 25 años, pero acaba de pasar. ¿Me tienes que hacer la puta broma? Porque estoy segurísimo que en ese mismo momento, cuando el tío iba matando a gente, habría seguro. Seguro. Sí. Wow, amazing skills. Es que me la juego, tío. Esto no hace gracia ya. O sea, esto no. Hostia, tío. O sea, hay un límite. Bueno, pero... Es como que vale pero no todo hay pero no hay un límite porque al final te compro si quieres. Te compro si quieres que Twitch no puede filtrar eso, no puede frenarlo. Pero Twitch sí que lo que podría tener es que todo usuario registrado estuviera lo que hablamos al principio del programa, con un DNI. Sí. Y cuando ha terminado este streaming y se ha cerrado, haya una persona responsable en Twitch que revise ese chat y según qué cosas se han dicho, lo mismo pueden repercutir delito. Pues sí, ¿sabes? Sería magnífico. Oye, mira, pero en Twitter también debería ser así. También. Hombre, y tanto.